Hola, esto es Vida en la Ciudad, su espacio de video podcast de conversación interesante como siempre, y hoy también como siempre con tremendos invitados. Nos acompaña un querido hermano y amigo, Leonardo Contreras. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, gracias por la invitación, muy bien y muy contento de poder estar en este espacio. Bienvenido, siéntete como en casa, vamos a tener un interesante tiempo de conversación junto a nuestros amigos. Leo, interesante preguntarte lo que tenemos que preguntar siempre. ¿Quién es Leo Contreras? ¿Quién nos acompaña aquí esta mañana? A ver, esa pregunta tiene respuesta o eventuales respuestas desde lo filosófico a lo más material. Exactamente. Pero yo siempre parto por tres cosas para definirme, que son las más importantes en mi vida. Primero, soy hijo de Dios, ¿ya? Que puede sonar retórico, puede sonar muy bonito, pero es lo que a uno le da importancia en lo personal. Soy esposo de Romy, ¿ya? Así es. Y papá de 4 hermosos hijos. Y esa es mi esencia. Y después viene que soy abogado, que soy emprendedor, que me gusta la política, que me gustan las manualidades. Soy abogado, pero de corazón soy ingeniero. Me gusta encontrar soluciones a cosas cotidianas. Sí, eso, y te conozco también en esa tarea media multifacética, así te he conocido. No hemos tenido tiempo de cultivar mucho la amistad, pero cada vez que nos encontramos ha sido bueno. Sí. Ha sido bueno. Oye, Leo, ¿desde cuándo conoces a Cristo? Porque te definiste primero como hijo de Dios. Uh-huh. ¿Desde cuándo crees tú? Mira, yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con la iglesia evangélica, cristiana, protestante. Nada. Mira. Ya mi papá, descendiente de mi abuela italiana. Mira. Muy cercanos a la iglesia católica, que nunca me interesó. Me bautizaron obligado a los 11 años. Mira, ya harto grande. Buena edad. Y cuando llegué a la universidad, estaba en una etapa totalmente nihilista, ya, casi anarquista, en segundo año de Derecho, y que fue el año 2004. Mira, qué interesante. El año 2004, y muchos compañeros asistían a la iglesia y se congregaban en la universidad. ¿Ya? Oh, qué buena. Y uno de ellos había sido mi compañero durante los 6 años de secundaria, desde séptimo básico hasta cuarto medio. Yo estudié en el Liceo de Aplicación en Santiago. El Eric. Y Eric siempre cuando estuvimos en el colegio me decía: yo oro por ti, Leo, yo quiero que tú conozcas al Señor. De frentón te evangelizaba. Oye, y yo lo trataba así, pero pésimo. Le decía: córtala de meterme tu cuestión. Y canuteo. Nunca. Oye, 6 años intentándolo y no pudo. Llegamos a la universidad juntos a estudiar Derecho a Valparaíso, porque teníamos raíces en Valparaíso ambos y decidimos volver. Qué bueno. Y en segundo año sentí una necesidad, no del Señor, sino que, esto lo va a ver mi señora, pero me gustó una chica en la universidad que iba a la iglesia, y llegué a la iglesia a dejarle un regalo, y me metieron a la reunión de la iglesia, me sentaron en la primera fila del culto, y yo no sabía qué hacer, nunca había estado en una iglesia evangélica. No. Me sentí muy incómodo, y al final del culto el pastor me dice: ¿puedo conversar 5 minutos contigo? Y ese día, un 20 de agosto del 2004, recibí al Señor en mi corazón, y de ahí eso no paró. Oye, qué brígido, digámoslo así. Bueno, que nadie me invitó, ni siquiera yo era tan... Bueno, soy hasta el día de hoy un poco parco, pero ni siquiera se atrevían a invitarme a la iglesia, salvo el Eric. Y al que te había dado duro, claro, todo el tiempo. Y el día, esto fue un día sábado, el día lunes llegué a la universidad, lo busqué, le dije: Eric, tus oraciones y que tú me contaste que tu familia había hecho, tu abuela, qué sé yo, dieron resultado y recibí al Señor el fin de semana. Un lindo momento ese con hasta Eric. El día de hoy somos muy, muy buenos amigos. Excelente. Oye, ¿por qué estudiaste Derecho? ¿Fue siempre tu vocación que hiciste? Porque dice que tienes alma de ingeniero, entonces ¿por qué Derecho? Yo quería estudiar arquitectura. Me gustaba dibujar, me gustaba enfocar la realidad y tratar de modificar lo estético, muy, muy relacionado con la estética, con el diseño, con el dibujo, con las matemáticas. Pero en un momento, en tercero o cuarto medio, conocí a un abogado
el tío Gonzalo, Bien. tocayo tuyo. Lindo nombre. Y empecé a ver una perspectiva del derecho que era mucho más amplia que la simple litigación, que la formación de la ley, y que te permitía hacer otras cosas. De hecho, Gonzalo era director de orquesta. Uy, nada que ver. Y abogado, y ejercía como abogado. Entonces me empecé a meter en el mundo del derecho como estudiante, a leer libros, me acuerdo que leí la historia del derecho de Ítalo Merelo, que fue mi profesor después en primer año de universidad, y me empecé a enamorar poco a poco, y cuando tuve que tomar la decisión de postular, fue el último año que se dio la prueba de aptitud académica, el año 2001, Fantástico. entré el 2002 a la ¿Qué universidad. tiempos aquellos? Y opté como primera opción a la Católica de Valparaíso Derecho, influenciado también por este amigo que había orado por mí, el Mira, Eric, los compañero de caminos del curso, Señor. y me dice, vámonos yo quería irme a la Valparaíso, y él me dice, no, en la Católica están los mejores profesores. Yo averigüé, me metí a internet no era una cuestión tan masiva en esa época, No, y le dije, ya, ¿sabes qué? Te voy a hacer caso, vámonos a la Católica de Valparaíso. Y ahí todo fluyó. todo fluyó. Oye, eres abogado, egresaste, me imagino, ¿cierto? Y te titulaste. Sí. Oye, ¿eres un abogado cristiano o eres un cristiano que es abogado? A ver, yo soy un cristiano que es abogado. No me enfoco en temas religiosos en mi profesión. Y Correcto. en algún momento se cuestionó mucho a los abogados que participaban. Me acuerdo de eso. Porque Fue un tramitábamos tiempo. divorcios. ¿Por qué no te ¿Pero representa cómo? un dilema ético, morales? O porque representábamos temas penales como defensores. A un delincuente estás Imagínate, yo, defendiendo, ¿cómo es posible? mi primera oficina, Gonzalo, la abrí en La Calera. El negocio jurídico en La Calera es defender delincuentes. Y mis primeros casos fueron falsificadores, estafadores. Oye, qué tremendo Entonces, eso. Pero igual no te hizo un poquito de ruido, ¿no? Personalmente. Pero todos merecen justicia. Buen Porque punto. el cliente cuando llega Buen punto. dice, oye, pero es que yo no lo hice. Entonces, Claro, uno tiene que tener juicio, qué fuerte eso, claro. tiene que tener juicio, discernimiento, porque se supone que los cristianos tenemos discernimiento. Entonces, uno decía, mira, si tú eres culpable, lo que tienes que recibir es una pena justa. Y para recibir una pena justa tienen que estar todos los antecedentes encima de la mesa para que los jueces que tienen la atribución decidan. Entonces, un poquito ya la claro, perspectiva. quizá el Ministerio Público lo estaba acusando por 10 delitos, pero resulta que era uno. Entonces, la pena va a ser distinta. Y esa persona merece justicia. Así como la víctima merece justicia, también el victimario merece justicia. Porque el derecho es una forma de medir lo que tú mereces frente a una determinada situación. Sí, sea dar- un delito, sea una Dar a relación. cada uno lo que le corresponde. En términos, ¿cierto? Bien generales. Generales, ¿cierto? Y de una Claro. base aristotélica. Claro, que creo exactamente. que, por lo menos la que comparto yo. ¿No? Los positivistas dicen que el derecho o lo justo es lo que dice la ley. Ya, Y eso ya es sí, muy, muy subjetivo complicado. incluso, claro. Y es lo que prima hoy día. ¿Ya? Sí. Entonces, por eso se lucha tanto políticamente para lograr un contenido de la ley que sea acorde a una visión filosófica. Pero más allá de eso, tú tienes que, de repente, usando, como decimos en buen chileno, la cachativa, tú ya empiezas a sacar la foto, digamos, de la persona que tienes al frente, si vas a defender. ¿A veces no te ha causado algún conflicto contigo mismo, digamos, en la interna? Absolutamente. Y es complejo porque cuando uno asume la representación, el patrocinio de una persona, tiene que velar por los intereses de esa persona. Claro. Entonces uno puede tener una visión, una convicción. Entonces cuando uno se encuentra en ese conflicto ético, y acá uno vive de esto, yo vivo de la litigación, bueno, y de otras Es cosas. la pega, digámoslo así. Es el trabajo. Claro. Y uno quiere hacer bien el trabajo. Pero cuando te enfrentas a un conflicto ético, es mejor dar un paso al costado y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo tomar esto. Hay abogados que, en el caso mío, no tomamos delitos relacionados con la ley de droga. ¿Ya? Con la ley 20.000. ¿Por qué? Porque tengo un conflicto ético que viene por Claro. la experiencia familiar, Correcto. etcétera. Entonces, digo, no, esto Potente. no, pero te puedo recomendar a alguien que sí lo hace. ¿Ya? Porque Eso. también merece justicia la persona que está buscando esa asesoría. Por supuesto. Oye, pero eres abogado y a la vez haces hartas cosas, por Dios. Si te pregunto a qué te estás dedicando ahora en lo específico, ¿cuántas cosas van a salir acá? Mira, hoy día específicamente, después de la entrevista, me voy a un operativo social
con la gente de mi ONG en el Cerro Santo Domingo. Vamos a conversar un poquito eso es lo sobre más inmediato. Pero estoy con un emprendimiento ya que va a cumplir un año en mi cerro, en el Cerro Barón en Valparaíso, que es una cafetería. Ya. Yo soy fanático del café. Tenemos que ir para allá entonces. En mi época de universidad trabajé de garzón, trabajé de barista, trabajé en pastelería. Hice muchas cosas relacionadas con el mundo gastronómico. Me dicen, mis mejores amigos hoy día están vinculados al mundo gastronómico. Fantástico. Y cuando tuve que tomar una decisión hace un año atrás de qué es lo que voy a hacer con mi casa, qué es lo que voy a hacer con mi tiempo, decidimos con mi señora poner una cafetería en nuestra casa. O sea, abogado, dueño de un café, dueño y trabajador, me imagino, sí, del café. Atendido por sus propios dueños. Extraordinario. Absolutamente. Eso, autogestionado. Uno hace cuando a ver, no voy a menospreciar a los trabajadores porque tenemos un tremendo equipo, maravilloso. Eso es súper bueno. Los chicos que trabajan con nosotros han asumido la impronta que tenemos nosotros de ser dueños de casa, porque es nuestra casa. Entonces, exacto, atendemos a las personas como nuestros invitados, como verdaderos anfitriones, no como, oye, qué bonito eso. Como que viene a comer, a tomarse un café. Le da un toque especial al café. Y eso ha marcado la diferencia con otros emprendimientos que son parecidos, que yo no los veo como competencia porque somos distintos. Sí. O sea, encima en el cerro, que es otro Valparaíso, pues en el cerro es más familiar, más tradicional. Exacto, y es algo que hasta el principio del 2000 o fines del siglo pasado, eso suena antiguo, como si uno fuera muy viejo. Somos del siglo pasado. A fines del siglo pasado, en Valparaíso no había emprendimientos de cerro masivos. No, estaba el emporio, la ferretería, el almacén, nada más. Pero no habían restaurantes. Y partió en el Cerro Alegre, precisamente. Claro. El café vinilo, ¿cierto? Que era algo donde se reunían los vecinos. Exacto. Y después vinieron inversiones más grandes, el Tour, etcétera. Sí, ahora está lleno. Y hoy día es el foco de... ahí está. Pero nosotros dijimos, bueno, tenemos un cerro muy bonito, que es el Cerro Barón, que tiene una vista privilegiada con el mirador hacia Valparaíso, sin contaminarlo con Viña, con Quintero, atrás. Qué bueno. Se ve solo Valparaíso. Sí, y es el único lugar desde que se aprecia la plenitud de la ciudad. Y le dije a la Romy, pongamos una cafetería, hagamos que el cerro crezca, que la gente sepa que Valparaíso no es solo el Cerro Alegre, el Cerro Concepción. Está pasando lo mismo en Playa Ancha. En Playa Ancha partió hace muchos años una cafetería en la avenida Playa Ancha. Hoy día el sector de la Plaza Washington también está con harto emprendimiento. Así que hoy día, si tú me preguntas de mi 100%, estoy en un 30% dedicado a esa cafetería. ¿Deseas capacitarte para servir al Señor en tu iglesia local? ¿No has podido hacerlo por tiempo o por dinero? El Instituto Bíblico Visión, IBV, de la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma de Viña del Mar, es la gran alternativa para ti. Clases online durante los días sábados por la mañana. Si no puedes acceder a las clases, hay una plataforma donde quedan todas las clases grabadas en un programa de 3 años, 5 semestres, donde vas a aprender teología sistemática, hermenéutica, homilética, historia de la iglesia y griego bíblico. Contamos con profesores capacitados que pueden hacer de tu experiencia en el Instituto Bíblico una gran instancia de preparación para servir al Señor. Contáctanos al correo contacto@institutobiblicovision.cl. Te esperamos. Oye, pero emprendiste en un momento de bastante incertidumbre. Hace un año atrás, antes de asumir el cambio de gobierno, todos los indicadores, los expertos, la fuga de capitales, y usted dice, no, vamos a emprender aquí en el cerro. Sí. Bueno, la primera que me dijo, porque me conoce, que me dijo que estaba loco, era mi señora. ¿Ya? Después hablé está muy bien eso. y más incerteza aún, porque ni siquiera había sido la segunda vuelta, fue entre primera y segunda vuelta. Cuando las noticias, y me acuerdo que estábamos viendo CNN, el análisis económico, sí. y todos hablan de la fuga de capital, etcétera, que Hernán Vigi se iba para allá, que la Raíz Mate se iba con la familia España, que este otro se iba a Washington, y la Romy me mira cándidamente y me dice, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y yo me sentí muy bien porque dije, mi esposa me está comparando con Hernán Vigi, con la Raíz Mate, con los millonarios. Le dije, bueno, si los millonarios nos dejan el país a nosotros, tendremos que hacernos millonarios nosotros. Vamos a trabajar. Y le dije, pongamos una cafetería acá en la casa.
Me dice, pero ¿cómo si esta calle, la calle se llama Castelar, por Emilio Sí, Castelar, que no sí. tiene nada que ver con Chile, que fue un mexicano que participó en la Revolución Mexicana, y nadie conoce esa calle en el cerro, ni los vecinos. Sí, ni, pues como un y pasaje más, es un más pasaje pequeño, cortito, sí, pues, de exacto, menos sí. de una cuadra. Exacto, ¿ya? sí, sí. Entonces, lo primero que hice, me dijo, ya, ¿sabes qué? Me tinca, veámoslo. Y antes de verlo, me metí a una página de internet y compré 30 sillas de restaurante. Ya, ese fue el primer paso y dije, ya, Paso de esto no fe. tiene vuelta atrás porque me gasté el cupo en la tarjeta de crédito en las sillas. Así Vamos. que hay que partir. Y empezamos con la Marcha Blanca en marzo del año pasado y en abril ya estábamos full funcionando. Tuvimos que hacer baños, botar paredes. ¿Cómo se llama el café? Baron Garden. Barón Garden. Baron Garden. Entonces estás... Porque la principal parte del café nuestro es el jardín. El jardín de la casa. Mira, qué interesante. Oye, entonces la oficina de abogados me imagino que está en el café. En parte. Ya. Tengo mi oficina en Valparaíso, Ya. que la mantengo ahí en Pedro Montt, que Ya. está la mayoría de los locales cerrados también, igual que Condel, igual que Esmeralda. Bueno, así es. La oficina en Viña, que ahí la comparto, tenemos un estudio jurídico más consolidado con mis Ya. socios, que voy poco, voy solo los viernes. Ya. Pero sí, estoy ahí, mi cocina está al lado, o sea, mi cocina. Sí, mi cocina Sí, es bueno, está es- al lado es de mi así. oficina. Entonces Qué bonito. cuando me dice, estoy redactando una demanda, me dice, leo un sándwich y me cambio de lugar y lo paso bien, lo estoy disfrutando. Debe ser muy entretenido también, con bastante esfuerzo familiar, Sí. digámoslo así. Es un Oye, negocio Leo, familiar. sí, po. Oye, Leo, hace un tiempo atrás me enteré y ahí te vi, te conocí a través de las redes sociales también, y a través de la iglesia, porque tenemos amigos en común, Lorena, René, ¿cierto? Decidiste incursionar en la política. Eso también todavía sigue siendo un tema tabú para muchos cristianos. Yo entiendo que el Señor nos llama a diferentes áreas y esta es una de las áreas que creo yo que donde también tenemos que actuar como cristianos. En lo personal pienso eso. Pero ¿por qué decidiste tú incursionar o entrar derechamente en la política? Mira, creo que todos tenemos ideas, ¿ya? El tema es cómo canalizamos esas ideas. Cómo manifestamos en la práctica lo que pensamos, lo que creemos y cuáles son nuestros anhelos. Yo cuando entré a estudiar Derecho es porque quería hacer justicia. Ya. Ese era el concepto básico. Claro. ¿ya? Y cuando entré en política es porque quería hacer justicia social. Yo antes de meterme en la política, que fue cuando estaba en la universidad, estuve metido en centro de alumnos, etcétera. Pero cuando salí de la universidad me dediqué a trabajar, a hacer familia, a producir, ¿cierto? Y el 2017 más o menos vuelvo a la política. Ya. El 2017 me hice mis redes sociales, Sí, me ahí hice, me no acuerdo. tenía redes Sí, sociales, sí, sí. o sea, hace 5 o 6 años atrás, no más que eso. Cuando me dicen, no, es que tú ya hay mucho tiempo en la política, 5 años. Claro. Pero fue una decisión de decir, ¿sabes qué? Hoy día hay puestos que nos permitirían mejorar la calidad de vida, y esto va a sonar muy político, de las personas en general. Claro, Y se claro. puede, porque, Pero suena bien, a ver, está cuando uno ha hecho gestión, cuando uno ha dado trabajo, cuando uno ha emprendido y cuando se ha esforzado, cuando uno no ha dormido el día 19 del mes porque al otro día tiene que pagar el IVA, o no puede Tal dormir cual. el día 30 del mes porque al otro día tiene que Pagar pagar los sueldo. sueldos. Exacto. Uno dice, pucha, y he sacado adelante esto, pucha, podría hacer algo por lo público, porque me he demorado mucho en sacar una patente o una resolución sanitaria, no burlando, sino que sorteando la burocracia para Claro. poder obtener un resultado. ¿Por qué no estar en la burocracia, ¿cierto? Para poder hacer Dentro. mejor las cosas. Dentro. ¿Ya? Sí. Eso es lo que me llamó. Y hay una riqueza en lo público, ¿ya? Sí. Que creo que no está siendo aprovechada por quienes tenemos una cosmovisión de la vida, Exacto. una visión del ser humano, una visión de la sociedad, una visión del trabajo que se pueden extraer de la Biblia. Ya. Y que lo hace muy bien. Quizás doctrinalmente no comparto mucho con el profesor, doctor John Stott, Ya. pero él hace un análisis de cosmovisión bíblico buenísimo, sí. de cómo Sí. nos podemos involucrar, directa o indirectamente. Hay muchos cristianos que son funcionarios públicos, que están inmersos en la burocracia. Hay otros que están en la primera línea, que son diputados, que son parte del gobierno, que son parte de los ejecutores o planeadores Claro. de las políticas públicas. Y creo que eso es una necesidad que vayamos más allá. Antiguamente era más tabú que ahora. Antes Por era supuesto. meterse en política era pecado. Y por eso, te En mi- está en mi iglesia, preguntando esto. al principio me dijeron, no en la del Nazareno, en la iglesia Ya. que yo. Oye, pero es que ese mundo es totalmente retorcido, tienes que salir de ahí. Sí, Estaba en la universidad todavía. claro.
Entonces, ¿es complicado para los cristianos? Sí. Pero nuestro público, cuando uno está en política, no son la iglesia. Interesante. Es muy mal negocio político bueno ir a eso. hacer campaña a la iglesia porque la iglesia no participa. Entiendo entonces que no ves la incompatibilidad con la fe. Entonces. Absolutamente. Porque además hay, como te dije, hay un patrimonio público. Y Proverbios 13:22 creo que dice en la segunda parte que la riqueza del impío está reservada para el justo. Entonces acá hay un patrimonio, hay una estructura que es una riqueza que puede generar mucho beneficio para las personas, pero que está ahí. Y que nos quejamos, o sea, durante el estallido social los cristianos nos quejamos igual de las pensiones, nos quejamos de todo lo que se queja la mayoría de las personas porque nos movemos igual que la sociedad. La iglesia está en la sociedad y vota muy parecido a como vota la sociedad. Es un tema ese, sí, a veces piensan como cristianos y votan como la no iglesia cristianos. No es de derecha, no es de izquierda, la iglesia es. Oye, pero no te fue bien en tu primera incursión, en tu candidatura. ¿Piensas insistir? Absolutamente. Creo que, a ver, a mi generación, ya los que nacimos por ahí por el 83, 84 en adelante, nos dijeron que no podíamos, nos dijeron muchos no puedes. De hecho, hoy día no puedes comprarte una casa porque los créditos hipotecarios son exorbitantes, porque las propiedades están muy caras, nos parecemos a Irlanda, España, Francia, etcétera. Y me acuerdo que mi primer hipotecario, que fue como hace 10 años atrás, fue muy difícil. Muy difícil. Me imagino. ¿Qué hice? Junté la plata, ahorré, vendí un auto, vendí esto, hice hasta que me salió y pude comprar la casa. Claro. Y en el menor tiempo posible pagar el hipotecario para no endeudar a mis hijos. Claro. Y nos han dicho muchos no. Entonces, hoy día el ser consecuente o quizás tener un discurso impopular, o sea, tener un discurso, yo tengo un discurso que cree en el trabajo, en el esfuerzo personal, que cree en la familia, estoy contra el aborto, un montón de cosas que no son populares en la sociedad. Absoluto. Pero que creo que hay que defenderlas porque son lo justo. Son lo justo. Entonces, lo justo. Es interesante. Son lo justo en cuanto a la justicia social. Entonces, a pesar de eso, a pesar de tener conciencia de que mi discurso, y no quiero llegar tampoco a un nicho, mi discurso y mis ideas creo que son las que le harían mejor a la sociedad, creo que voy a seguir insistiendo. Ahora, yo soy menos de discurso y más de acción. Me gusta más el tema municipal que el tema parlamentario. Los parlamentarios van a debatir, van a discutir, van a hablar de política, o sea, sus discursos grandilocuentes, pero un alcalde, un core, un gobernador regional, está un poco que más... son los que están dentro de mi objetivo, tienen que ver con la gestión, tienen que ver con cuál es el problema que tú tenías en tu barrio y cuál es la herramienta que tengo yo para poder solucionarlo. Tremendo. Oye, hace un tiempo atrás te vi por la tele, acá en la tele local, regional de Valparaíso, que estabas representando a los comerciantes de la subida Ecuador. Eso fue un poco antes del estallido social, ¿o no? Partimos poquito antes del estallido social con unas propuestas de mejoramiento. Y después se sumaron otros comercios más a los que estás representando. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia de representar a gente que también es trabajadora en este mundo que es tan complicado. Mira, cuando uno es emprendedor, se relaciona con emprendedores. Entonces, gente que la pelea todos los días, como tú decías. Y que tiene complicaciones. Y al emprendedor, cuando tiene problemas de impuestos, nadie lo defiende frente al servicio de impuestos internos, ni ante la tesorería. Cuando tiene problemas laborales, que son muchos, nadie lo defiende frente a la inspección del trabajo, o frente a la Seremi de Salud, o frente al trabajador, ¿cierto? Que muchas veces incumplió y que lo eché porque incumplió, pero resulta que lo eché mal, me equivoqué en la carta, etcétera. Entonces, vimos esa necesidad en un momento, ¿ya? De agrupar al comercio, y justo viene el tema del estallido social. Está en boga, hace 4 años atrás, la seguridad en Valparaíso, que hoy día es exactamente igual o peor. Claro. Y empezamos a agruparnos, a presentar propuestas súper concretas: mejoramiento de iluminación, mejoramiento estético de las calles más transitadas, de la subida Ecuador, de la calle, de la avenida Brasil, de la calle Cochrane, Blanco, en el centro patrimonial, donde hay varios locales también, restaurantes, etc. Y eso nos fue uniendo con locatarios nocturnos, restauranteros, etc. Y cuando llega el tema del estallido social, el comercio de Valparaíso lo sufrió.
Fue potente eso. Porque en Valparaíso era todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde, no se podía funcionar. Yo tengo un par de negocios en el plan que decidimos mover hacia el cerro inmediatamente cuando empezó este proceso. Me quedé con la oficina así en Pedro Montt con Morris, donde terminaban las marchas, donde eran los enfrentamientos entre los manifestantes y las policías. Así es. Y partimos con la subida a Ecuador representando temas de seguridad. Claro. El tema de las terrazas. El fuerte de la subida a Ecuador son las terrazas que están en la vereda. Claro. Y se estaba cuestionando que los permisos no estaban de acuerdo a la ley, había un pronunciamiento de Contraloría. Entonces así empezamos y después el estallido social nos unió y antes de la pandemia creamos una Cámara de Comercio, que es la Cámara de Emprendedores de Chile, con la que estamos trabajando. Soy el secretario general de la organización que preside Raúl Rojas, de la subida a Ecuador. Y comenzamos a agrupar a gente de Viña, Quilpué, Quillota, Santiago, Isla de Pascua, ¿cierto? Ahí está el Maiteao, que tiene un restaurante. Prendió el tema. y hoy día estamos entregando capacitaciones, soluciones para los comerciantes, ¿ya? Teniendo en cuenta que la pandemia afectó mucho, no cobramos cuota durante 2 años, nos movíamos nosotros, fuimos al Congreso por el tema de las patentes comerciales, las prórrogas de los pagos. Hicimos un buen trabajo durante la pandemia y hoy día ya estamos enfocados nuevamente en el tema de seguridad, en el tema de reemprendimiento, ya de las liquidaciones forzosas, de la reorganización de los negocios que sufrieron mucho. Estuvimos en el debate de las prórrogas de las deudas tributarias, que ha sido un alivio para muchos emprendedores. Es que la combinación estallido social pandemia fue demoledora. Fue feroz. Entonces, y hoy día estamos abriendo la oficina de defensoría del emprendedor para poder asesorar en materias tributarias, en materias laborales, pero de manera preventiva, no ir a defenderlo cuando ya está el caos, sino que decir, ¿sabes qué? Organiza bien tu negocio en lo tributario, en lo laboral, en lo sanitario, en seguridad, para que no tengas que ir a un juicio, para que no te puedan cuestionar el día de mañana. Y ese es el foco que está haciendo la SECH, la Cámara de Emprendedores de Chile, en este momento. Qué bueno que haya una cuestión multifacética y también de servicio público que ya estás haciendo como cristiano abogado, digámoslo así. Eso me agradó mucho ese concepto. Leo, si te digo qué es Volvamos a Creer, ¿qué viene a tu mente? Mira, Volvamos a Creer es una ONG que nació hace 10 años a instancias de un ex diputado de la República, que en paz descanse, que fue Arturo Longton Guerrero. ¿Ya? Sí. Arturo Longton fue alcalde de Valparaíso, fue alcalde de Quilpué, fue diputado por Marga Marga. Su familia está vinculada con la política, tiene un hijo que vivía diputado. Exacto. Su esposa fue alcaldesa también. Diputada, etcétera. Y con Arturo fuimos muy, muy amigos. Yo lo considero un mentor no cristiano dentro de lo que es tu ejercicio de mi formación como profesional. Sí, claro. Y política. Él fue un caballero. Ya era querido por todos los sectores porque era un tipo muy conciliador. Transversalmente querido. Muy transversal en cuanto, oye, ya hay un desacuerdo, lleguemos a un acuerdo. ¿Ya? Satisfagamos la necesidad que todos estamos buscando satisfacer, y esa es la visión de buena política que tenía Arturo. De hecho, ahora estoy, primicia, estoy escribiendo un libro sobre Arturo Longton Guerrero. Aquí en Vida en la Ciudad tenemos una primicia de un próximo lanzamiento. Y Arturo, murió el 2014. Así es. Nosotros fundamos... Repentinamente parece, ¿no? El 2015, perdón. Y el 2013 nosotros habíamos creado esta ONG para vincularnos estratégicamente con las comunidades, recuperando espacios, haciendo plazas. Pero en esa instancia de participación, de comer juntos en la mesa con las personas, íbamos recogiendo experiencias y íbamos sacando propuestas que le entregábamos a quienes tienen la herramienta en lo público o en lo privado también, para poder invertir en temas de responsabilidad social, y ya cumplimos 10 años, por eso el libro conmemoratorio. Trabajando. 10 años trabajando y con una cuestión que se le ocurrió a Arturo, que un día dijo, Leo, ¿por qué no haces una clínica jurídica? Donde busquemos financiamiento para poder llevar causas que no atienden en la Corporación de Asistencia Judicial, y creamos el consultorio jurídico Volvamos a Creer, que de hecho ahora me voy a atender al Cerro Santo Domingo. Interesante. Y tenemos una capacidad reducida de tomar 3 o 4 causas al mes de manera gratuita.
con trabajadores sociales, generalmente causas de familia, con trabajadoras o trabajadores sociales que nos apoyan con los informes, psicólogos y otros profesionales no ligados al derecho que aportan también en los procesos judiciales y que son esenciales para tener buenos resultados y para entregar una asesoría de excelencia que muchas veces en las clínicas jurídicas de la universidad o de la corporación es más complejo. Es más complejo. Por la cantidad de pega, no porque sean malos profesionales. Leo, se nos va el tiempo súper rápido, pero ha sido una muy buena conversación. Solamente terminar con esta pregunta que es más retórica. El anhelo de justicia que tiene la humanidad está fielmente reflejado también en el Evangelio. ¿Cómo lo ves tú? Miren, Salmos 33 creo que, o 35, dice, el Señor ama la justicia y el derecho. O sea, esto va de la mano. ¿Ya? Cuando la Biblia habla de lo justo, no habla solamente de las leyes mosaicas, no habla solamente de lo que contiene el Pentateuco, sino que de esa visión que tiene Dios de la humanidad como corona de la creación. O sea, cuando durante el estallido social hablaban de dignidad, o sea, la dignidad es algo que viene del cristianismo. Cuando en el estallido social o antes hablaban de la igualdad hombre-mujer, es algo que viene del cristianismo. O sea, cuando uno lee Juan 4, la mujer samaritana, mujer samaritana, pecadora. Dignificada. Dignificada por una acción del personaje central de nuestra fe. Entonces, acá hay una justicia que no solo pasa porque se condene a los delincuentes o se condene al que cometió un delito civil por responsabilidad, sino que pasa porque el ser humano viva dignamente. Hoy día yo no veo en Valparaíso dignidad cuando las personas tienen que poner un paño en el piso que no se limpia, donde pasan los perros a hacer su necesidad, incluso los humanos ponen un paño a todo el sol para vender productos de segunda mano. Eso no es dignidad, eso no es justo. Entonces creo que hoy día nos tenemos que responsabilizar como cristianos de hacer justicia más allá de la justicia espiritual, ¿cierto? De buscar la redención, de justificarme frente a Dios, que ya me justificó a través de la sangre de Jesús, sino que también llevar eso a un plano terrenal y hacer justicia social. Gracias, Leo. Gracias por acompañarnos. Ha sido una tremenda conversación. El tiempo nos quedó un poco corto, pero te agradezco la buena disposición y la alegría también de compartir con nosotros. No, gracias a ti, Gonzalo, y a todo el equipo de este podcast. Gracias, amigos. Esto ha sido Vida en la Ciudad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.